Bien, hoy es 8 de marzo del 2021 y la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Colombia, ASOMATE, se dispone a iniciar la conferencia en conmemoración del Día de la Mujer. En el día de hoy tenemos invitados de toda Colombia y tenemos dos conferencistas centrales, dentro de los que están la compañera Gloria Flores desde Bogotá y la compañera Astrid Navarros desde Valledupar. Hemos dado unos 15 minutos de tolerancia mientras que algunos compañeros empiezan a llegar a esta sala de conferencia y la verdad es un orgullo para Asómate poder contar con la presencia de todos ustedes. La dinámica de trabajo es un conversatorio sencillo en el que vamos a escuchar a las compañeras en sus intervenciones y después de cada intervención vamos a tener un espacio de 5 a 10 minutos para que los asistentes puedan hacer preguntas o interactuar con las conferencistas. De antemano agradecemos a todos su tiempo y su colaboración en este evento y agradecemos también a las conferencistas por donarnos su tiempo, ya que sabemos que son personas muy ocupadas y que hoy, precisamente en el Día de la Mujer, todas están llenas de muchos compromisos, como siempre. Entonces, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestra conferencista inicial, que es la compañera Astrid Navarro, y en este momento le pedimos el favor a todos que por favor apaguen su micrófono y cuando tengan la necesidad de hacer alguna intervención, por favor anoten en un papelito o tengan presente la pregunta o la sugerencia que quieran hacer y después que termine de hablar la compañera, con mucho gusto levantan la mano utilizando el icono de la manito que está en su aplicativo Mix y en el orden en que levanten la mano vamos a estar dándoles la palabra después de escuchar a nuestra conferencista. Muchas gracias a todos y bienvenidos. La compañera Astrid Navarro es una líder social, una líder ambiental en Valledupar, que tiene amplia experiencia en la militancia femenina o feminista, se podría decir. Es docente universitaria en la Fundación Universitaria del Área Andina, es miembro de los equipos coordinadores en los nodos de la Colombia Humana y hoy nos va a regalar unos minutos de su tiempo para hacer una reflexión en torno al rol de la mujer en las transformaciones sociales que requieren los territorios de Colombia. Y hablamos de los territorios porque precisamente desde nuestra perspectiva hay que respetar, hay que valorar y hay que reconocer la diversidad de seres humanos que vivimos en Colombia. Sin más preámbulo, Astrid, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación. De verdad estoy muy feliz, muy agradecida y sobre todo es un honor realmente poder estar hoy frente a ustedes, frente a maestros, a maestras, conversando un poco y contando quizás más desde la experiencia cuál ha sido, digamos, esa experiencia, ese trasegar en ese trabajo como mujer en diferentes escenarios del territorio, no solamente de Valledupar, sino del departamento del Cesar, incluso a nivel del Caribe colombiano y en algunos escenarios nacionales. Quiero contarles de pronto, bueno, en estos momentos trabajo con la Universidad del Área Andina, estoy ocupando un cargo incluso de tipo directivo como directora de la incubadora de empresas de Corredor Minero y Corredor Férreo, un proyecto que estamos trabajando en 11 municipios del Cesar, desde donde una de las labores, por supuesto, es la labor pedagógica. Yo creo que una de las cosas que yo siempre repito y por la que a mí me identifica un poco con el tema de la profe Astrid, porque a pesar de que en algunos momentos no sea profe en el sentido, o docente, más bien porque el docente como esa diferenciación, ¿no? Siempre seré una profe y desde mi actuar político, social, ambiental, yo creo que la labor social es una práctica pedagógica permanente. Y por eso esa alegría de poder estar hoy aquí con ustedes en este escenario, de poder conversar, porque realmente no preparé, digamos, que una conferencia como tal, sino más bien como conversar un poco, pero quiero empezar primero como con una reflexión y contar un poco, hacer un recuento de lo que ha sido esa lucha de las mujeres.
Entonces, reconocer no solamente el papel de la mujer, por supuesto, en la transformación, desde lo que hace casi todo el mundo siempre, su papel como dadora de vida, su papel de madre y cuidadora de mujeres. Obvio que transformamos desde ahí, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que las mujeres que no dan vida, que deciden por decisión propia no tener hijos, no significa que no transforman. Entonces, yo creo que eso es importante, que las mujeres transformamos desde cualquier escenario. Eso no es algo nuevo, digamos, sobre todo en los temas que se tratan en estos momentos. Se hace imposible, si nosotros lo analizamos, pensar en que puede existir una transformación de Colombia, una transformación de cualquier sociedad, no solamente Colombia, sin que exista una participación real de las mujeres, una participación decidida. No solo porque las mujeres representamos más de la mitad de la población del mundo, ¿cierto? Sino porque además nos ha correspondido ocuparnos de tareas ignoradas, de esas labores, incluso, como les decía, de cuidadoras, esas labores domésticas, esas labores familiares, que sin ellas sería imposible cualquier tipo de progreso. Eso es algo real. Sin esos esfuerzos de la mujer, con esa lucha social que han tenido, con esos obstáculos sobre todo y con todos esos prejuicios que nosotros hemos vivido, que desde la época, prácticamente desde la época en que iniciaron las sociedades humanas hasta las actuales épocas de un neoliberalismo realmente marcado por grandes, digamos, grandes desigualdades que se nos dan todo el tiempo. Yo he tenido algunas discusiones alrededor, por ejemplo, de movimientos feministas, donde muchas veces he tenido las discusiones en el sentido de que el ser mujer no es el hecho de pretender estar por encima del hombre o de poder estar todo el tiempo solamente en esas luchas sociales de nosotros, sino que ser mujer significa poder, nosotros luchamos por esa igualdad, pero sobre todo poder construir juntos uno al lado del otro. En ese sentido hay un término que siempre digamos que se discute, que se trata, y tiene que ver el tema del patriarcado. Quiero conversar un poquito sobre esto, porque sí es importante, y yo creo que muchas personas, sobre todo los que atacan a las mujeres muchas veces por esas luchas, desconocen realmente a veces la historia. La historia es necesaria conocerla, porque la historia nos ayuda a entender procesos, pero sobre todo nos ayuda a evolucionar y a no cometer esos mismos errores. Entonces, fíjense, el concepto precisamente de patriarcado surge de esas relaciones de poder entre el grupo familiar, ¿verdad? Esas relaciones de poder que se dan en esa división de los roles domésticos, sociales y económicos, donde el hombre por un lado se dedicaba a esa conquista de tierra, a la caza, a la pesca, a la agricultura, digamos que a la defensa, mientras las mujeres por el otro lado se dedicaban a preparar alimentos, a cultivar la huerta, se dedicaban a cuidar a los enfermos. Entonces, esta división del trabajo, ¿qué sucedió con esto en esos momentos? Permitió precisamente que los hombres, por un lado, desarrollaran una fuerza física, ¿cierto? Poseyeran esos instrumentos de trabajo y medios de producción, como cuáles en esos momentos: lanzas, hachas, espadas, tierras, ganados, entre otros. A su vez, ellos comenzaron a desarrollar estrategias para la defensa, para sus conquistas, pero sobre todo, algo importante, a desarrollar un pensamiento de posesión, ¿verdad? Un pensamiento en el que digamos que ellos comenzaron a desarrollar la propiedad de esos medios de producción. Hay una investigadora soviética que hizo una investigación en la Universidad de Leningrado, por allá en 1920, 1920, no recuerdo mucho, y ella señalaba esto y también analizaba cómo las mujeres desde su labor doméstica, digamos que también tuvieron logros, ¿no? Por ejemplo, el uso del fuego generalizado, ya no solamente
para espantar los animales, que muchas veces las mujeres quedaban con los niños desprotegidos en las aldeas, sino que también les sirvió para calentar, para iluminar la vivienda, para preparar sus alimentos, para hervir el agua y atender a los enfermos, descubrir incluso, fíjense, la técnica de cómo llevar el agua a los hogares, cómo emplear diferentes plantas medicinales en el cuidado de la salud. Todo eso les ayudó, por ejemplo, a transformar a partir de las plantas, de las fibras de las plantas, cómo construir sus vestidos, ¿cierto? Y una cosa importante que muchas veces no se tiene en cuenta, gracias a esa labor también de cuidadora de las mujeres, ellas pudieron aportar a través de la crianza de los hijos a un incremento incluso del lenguaje, del conocimiento como tal. Pero es precisamente ahí donde se inicia, les decía, esa división social del trabajo, que es donde nosotros, y yo creo que seguimos percibiendo lo mismo. En estos días se habla mucho de darle la importancia a las amas de casa, que están por fuera, digamos que de todo el espacio de protección, de seguridad social, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta división del trabajo fue haciendo que el hombre adquiriera un poder económico y político. ¿Por qué? Porque a través de los medios de producción, pues obviamente les ayudó a eso. Pero las mujeres comenzamos a adquirir saber y conocimiento. Y fíjense, un saber y conocimiento que permitió que las mujeres pudieran ayudar a que sus familias sobrevivieran a hambruna, sobrevivieran peste, sobrevivieran sequía, incluso que pudieran recuperarse de la guerra. Fíjense ustedes que ya saltándose un poco en el tiempo, podemos ver cómo Europa, incluso en Estados Unidos, en el momento del tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cómo las mujeres fueron las que terminaron asumiendo tareas, asumiendo papeles, asumiendo acciones que en su momento no habían tenido, y cómo ellas se convierten en esas protectoras, digamos, de todo eso. Ahora, esas actividades del hombre fuera de la casa, ¿verdad?, les permitió precisamente, denme un segundo, un ruido acá, les permitió precisamente relacionarse con otras personas, conquistar tierras. Y a su vez esto hizo que los hombres muchas veces tomaran las decisiones de trasladarse de un sitio a otro, de moverse de una aldea a otra. Y inclusive sin ni siquiera preguntarle el concepto, la decisión a la mujer. Entonces, ¿qué pasó? La mujer necesitó volverse fácilmente adaptable. La mujer necesitó ser flexible, ¿verdad? Ser flexible para poder acomodarse a todas esas condiciones de vida nuevas que significaban esas decisiones del padre, que era finalmente quienes imponían, digamos, las reglas. Hay algo particular que nos afectó a nosotros, y fue ese periodo, por ejemplo, del feudalismo, ese periodo donde la mujer pasó incluso a desarrollarse y a tener ese papel. Fue más que todo en la servidumbre de esas mujeres que eran de la aristocracia, confinadas por allá solamente un espacio doméstico, pero donde el hombre también trabajaba, pero fíjense, lo hacían para un señor feudal. Y a partir de esa participación, y teniendo en cuenta que el hombre, que el señor feudal también participaba en espacios públicos, pudo él también comenzar a ganar participación en el mundo público. Y precisamente pues esto ayudó a que el padre pues asumiera esas principales decisiones sobre los bienes, sobre la economía, sobre el trabajo. Es decir, comenzó a haber una separación entre las relaciones económicas y las relaciones familiares. Una separación entre ese papel, esa figura como de autoridad que le da la posesión de esos bienes, y la madre no poseedora de bienes, solamente con una responsabilidad muy grande del cuidado de la salud de la familia, ¿verdad? Entonces, se dice que ahí precisamente, sobre todo en ese punto como tal, de ese periodo feudal, es que nace ese patriarcado. Y fíjense, ¿hasta dónde llegó eso? Estamos hablando más o menos entre el año 1000, del inicio del milenio, ¿no? Del año 1000 al año 1400 más o menos.
Y sin embargo, todo ese tiempo pasó y luego con el Renacimiento las cosas comenzaron a cambiar. Pero no fue solo hasta el siglo XIX, fíjense, donde las mujeres todavía en el siglo XIX no recibían dinero por su trabajo. ¿Con qué les pagaban? Con vivienda, con alimentos, con telas para los vestidos, con estudios y medicina para sus hijos. Entonces, aquí quería contarles eso y recordarles, porque yo sé que ustedes seguramente conocen todo esto, pero a veces es importante que hagamos ese recorrido, porque es que precisamente la conquista de derechos de las mujeres ha pasado por diferentes etapas, ¿cierto? Un reconocimiento de ciudadanía, el hecho de que las mujeres pudieran votar fue un avance muy importante. Yo he conversado con mujeres que en estos momentos pueden tener alrededor de, ¿qué sería? 70, 80 años, y ellas como reconocen quizás un poco más, como para ellas el hecho de poder votar y de ser reconocidas como ciudadanas fue quizás uno de los hechos más importantes que pudieron vivir en su tiempo. Los derechos patrimoniales, el poder poseer bienes, los derechos civiles, ¿cierto? Ahora, no solamente los derechos democráticos de poder votar, sino de poder participar activamente en política. Actualmente nosotros estamos, y si ustedes ven la noticia como seguro lo hacen, nosotros encontramos un discurso que está construido en términos, por ejemplo, que la ley de cuotas, que la paridad, que las circunscripciones especiales, que vamos por el lenguaje incluyente, y por supuesto son acciones afirmativas, ¿cierto? Son acciones afirmativas que nos ayudan a darle relevancia a esa necesidad de que nosotros miremos todo esto con unos enfoques de equidad, de igualdad, sobre todo porque por esa reivindicación que necesita de los derechos a la mujer, de los derechos de la mujer, ¿cierto? Es decir, hablamos, por ejemplo, y se habla mucho, a veces la gente no lo comprende, entonces, cómo a partir de esa reivindicación de esos derechos, nosotros las mujeres podemos romper un poco esas bases de sumisión, de servilismo, de dependencia propia de ese imperialismo, donde ¿quién domina? El más fuerte sobre el más débil. Eso es una realidad y la seguimos viendo, o sea, no es que simplemente porque ahora hay leyes y normas, las cosas han cambiado. En estos momentos tenemos una lucha muy fuerte que tiene que ver. Parece que se abrió un micrófono por ahí, ¿sí? Ok, ya. Una lucha que tiene que ver con la parte de la lucha contra la violencia. Y miren, en este tema de la pandemia se han desnudado unos problemas sociales muy grandes alrededor de las mujeres, y es que se ha incrementado la violencia intrafamiliar, se han incrementado las violaciones, se han incrementado el abuso en contra de la mujer. Es una realidad, porque el hecho de que estén más tiempo incluso los hombres en sus casas hizo que se diera eso. Miren que yo me sorprendí en estos días que salía al centro comercial a una actividad con una amiga que nos veíamos como un año desde la época de que nos encerraron, y yo me sorprendí tanto de cómo una cantidad de amigas se habían separado durante la pandemia, y pues jocosamente nos reíamos, decíamos que no se habían soportado el COVID, que el COVID era lo que más había causado divorcio. ¿Pero por qué? Precisamente porque el hecho de la convivencia no es un tema fácil, y entonces eso acrecentó ese tipo de cosas, pero no debería pasar. O sea, no puede ser posible que porque yo no puedo convivir con mi pareja, porque tengo celos, porque pienso que la mujer es un objeto que me pertenece, yo la voy a violentar. Entonces, en estos momentos a nivel nacional nos encontramos trabajando, mirando a ver cómo se construyen unos protocolos en contra del maltrato de la mujer, con el tema del feminicidio. Miren, nosotros que estamos en grupos de mujeres a nivel nacional, recibimos todos los días denuncias, todos los días temas de mujeres que están desaparecidas, que están maltratadas, que no se sabe qué pasa. Entonces, esa es la lucha hoy, sumados a temas, por ejemplo, como lo que se está hablando, si nos vamos un poquito al tema de la reforma política, que se está proponiendo una paridad 50-50 en la conformación de las listas a los cargos de elección popular. Es decir, que si esa ley se aprueba, como en efecto creemos que se va a aprobar,
las listas para las elecciones deben tener un 50% hombres y un 50% mujeres. Ahora, esto es un avance muy grande en esa reivindicación de los derechos. Sin embargo, es solo una parte del problema, es solo una lista, digamos, dentro de todo ese problema tan grande que nosotros tenemos. A raíz de esta invitación que ustedes me hicieron, ahorita retomo un poquito nuevamente todo este tema político, porque sí quiero que conversar un poquito, bueno, no sé cuántos minutos llevo, sí. Pero sí quiero, a raíz de esto, pues preguntarles, yo trabajé 13 años con el Seguro Social, comencé muy jovencita, recién cumplido los 18 años, y durante ese tiempo estuve sindicalizada, o sea, estuve afiliada al sindicato, ¿verdad? Y digamos que históricamente las organizaciones sindicales se han ido abriendo espacio a las mujeres, han ido abriendo esos espacios. De hecho, uno ve una gran participación de las mujeres en los sindicatos. En el caso, por ejemplo, no conozco datos de Asómate como tal, pero sí leía, porque me tocó leer un poquito para hablar de este tema acá. Leía, por ejemplo, cómo algunos datos de FECODE decía que cerca del 65% de las personas, de los docentes o de los maestros eran mujeres. Sin embargo, si uno mira, yo quisiera que ustedes, y ojalá pudiéramos aquí ahorita reflexionar sobre eso, mirar cómo ha sido esa presencia femenina en esos cargos directivos dentro de la lucha sindical, ¿verdad? ¿Qué tanto hemos participado las mujeres en esas luchas? Y no me refiero solamente desde pertenecer, sino realmente desde participar en esas negociaciones. Por ejemplo, yo no sé si es que yo siempre veo las noticias y siempre salen los hombres hablando cuando se hacen las negociaciones del salario mínimo, cuando presentan todas esas centrales obreras conversando, pues yo siempre veo que entrevistan hombres y siempre veo hombres hablando acerca de la negociación del salario mínimo y siempre veo hombres alrededor de eso. Pues yo no sé, yo siento que hay una tarea por hacer. Esa discriminación de género que muchos tratan de ocultar, porque es una de las cosas que hemos recibido muchos ataques cuando hablamos de discriminación. Y realmente la globalización en la que vivimos ha acrecentado la discriminación, es una realidad, una discriminación sobre todo en la mujer rural, sobre todo, y no solamente en la mujer, en los jóvenes rurales, o sea, las personas que están en la ruralidad son más discriminados en estas épocas de globalización. Todo esto empeora más la situación que se vive, ¿verdad? Ahora, es necesario, de verdad, es necesario que estos espacios como el que ustedes nos invitaron hoy, podamos tenerlos todo el año. Yo ahorita mandaba un mensajito y les decía, no nos estén felicitando, no nos estén mandando tanto florecitas y mensajes bonitos, porque nosotros realmente las mujeres lo que necesitamos a veces es que nos apoyen, que los hombres nos apoyen, porque esta es una lucha, no solamente de una diferencia entre hombres y mujeres, nosotros somos iguales en derechos, iguales en capacidades, pero sí necesitamos, por ejemplo, entender que muchas veces todo este tema de este capitalismo, de este imperialismo que vive, de esta globalización, y fíjense, el tema de la pandemia ha mostrado cómo la solución hacia esto no se está dando hacia afuera, sino hacia adentro. Yo estuve la semana pasada visitando Bosconia y el Copey, que es un municipio eminentemente rural, con una potencialidad muy fuerte en el sector agrícola y pecuario. Conversaba con la gente y nos decía, a nosotros nos sirvió el aislamiento, porque hizo que las familias que habían salido del campo volvieran, la gente tenía incluso pedacitos de tierra que no iban y no sembraban, y ver la necesidad de poder subsistir, de poder tener alimentos, pues hizo precisamente que las mujeres, que las familias tuvieran que retornar al campo. Entonces, eso es un poco el entender que a veces también tenemos que mirar hacia adentro, que la globalización nos ha llevado a mirar todo, el mercado es importante, exportar, pero no exportamos porque nosotros realmente no vivimos en una sociedad capitalista. Si nosotros realmente viviéramos en una sociedad capitalista,
nosotros estuviéramos en otro tema de desarrollo económico, pero lo cierto es que nosotros vivimos en una sociedad feudal, en una sociedad donde pocos tienen grandes extensiones de tierra que ni siquiera las utilizan para explotarlas o para aprovecharlas económicamente, sino que son acumulaciones, que las riquezas, por ejemplo, en el departamento del Cesar, se dan más que todo es por la acumulación de tierra, es un negocio más inmobiliario que realmente agropecuario. Entonces, si bien son muchas cosas las que uno tiene que discutir y la gente dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el Día de la Mujer? Precisamente porque es que nosotros como mujeres estamos llamadas a abrir estos espacios de discusión, a invitarlos e invitarlas, hombres y mujeres, a que nosotros realmente podamos tener estos escenarios, Ernesto, que yo no sé qué tanto lo saben ustedes, pero a mí sí me encantaría que pudiéramos incluso continuar este tipo de cosas, porque de verdad que hay muchas cosas por las que hablar, muchas cosas por las que luchar. Les decía, en el tema, por ejemplo, de la lucha sindical, yo creo que es necesario y digamos que fortalecer un poco más esa participación de la mujer como transformadora en esa lucha sindical. El día sábado tuve una reunión con 8 sindicatos mineros en el municipio de Las Aguas. Me sorprendía tanto como prácticamente la ausencia de mujeres en esa reunión, a pesar de que hay mujeres sindicalizadas, porque realmente eran los directivos y no había mujeres. Les hablaba a ellos precisamente de la necesidad de que la lucha sindical pase de la reivindicación laboral, pase de solamente hablar de temas salariales, de convenciones colectivas. Si los sindicatos, y como en este caso el tema minero, que es un escenario que hay ahora mismo por el tema de cierre de minas, por el tema de la disminución de los recursos de regalías que van a percibir los municipios y los departamentos, es necesario que se abran las discusiones, porque por ejemplo, nada más en esos municipios del corredor minero tenemos que hablar de daños ambientales, tenemos que hablar de daños sociales, tenemos que hablar de participación y de construcción con las comunidades de esas propuestas productivas que se necesitan. Es decir, la discusión hay que abrirla, por eso estos espacios necesitamos que se abran. Y en ese sentido, ya aterrizando un poco otra vez al 8 de marzo, esa participación activa de los hombres hoy mandando cartas, mandando flores, mandando videos, promoviendo la fecha, está perfecto, pero realmente nosotros necesitamos es que los hombres se pongan al lado de nosotros, a apoyarnos en esos procesos continuos a largo plazo de reivindicación de esos derechos. Que si hay espacio, sí los hay. Que hay leyes, sí los hay. Todo está dado, ¿verdad? Todo está dado, dicen muchos, todo está dado para que las mujeres participen en política. Todo está dado para que nosotros realmente podamos participar. Pero bueno, ya aquí me acaban de decir que me quedan 2 minutos, entonces quiero rematar con unos daticos. Por ejemplo, ¿por qué muchas veces nosotras las mujeres no participamos? Hay un tema y la Organización Mundial de la Salud lo considera y dice, se debe fortalecer la autoestima de las mujeres, ¿verdad? Pero sobre todo en las mujeres que viven en condiciones de pobreza, que han sido víctimas de violencia familiar y abuso sexual. Esto es un paso fundamental para el empoderamiento. Fíjense, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Díganme ustedes qué mujer en condición de pobreza, violentada, por ejemplo, abusada, va a estar pendiente de participar en un proceso político. Las mujeres somos más del 50% de la población mundial, sin embargo, fíjense, solo 23 países de 994 han sido gobernados por mujeres. Son datos que les quiero dejar aquí ya para terminar mi participación. El 67% de los hombres, el 67%, los hombres trabajan menos horas que las mujeres, ¿verdad? Las mujeres trabajan un 67% más de horas que los hombres. ¿Por qué? Precisamente por esa labor de cuidadora, por esa labor doméstica que realizan en la casa. La mujer trabaja, pero también tienen que desempeñar esas labores. Sin embargo, solamente de los ingresos mundiales, solamente el 10% es percibido por las mujeres.
El 42% de la población activa en Colombia son mujeres. Es decir, y de esos, el 59% están inactivas y tienen como actividades, digamos que propias de los oficios del hogar. Es decir, que cuando la mujer está sin trabajo se dedica sobre todo a actividades del hogar. Sin embargo, en el caso de los hombres, fíjense que solamente un 8% de los hombres inactivos, de los hombres inactivos, solo el 8% se van a dedicar a actividades del hogar. Y la mayor cantidad de hombres cuando están inactivos se dedican, por ejemplo, a estudiar, se dedican a hacer cursos, se dedican a hacer cosas. Entonces, ahí tenemos nosotros una gran diferencia entre las mujeres y los hombres. Y está demostrado, ya para cerrar, que cuando las mujeres tienen oportunidad de estudiar, tienen ese apoyo desde la familia, las mujeres pueden llegar a ocupar cargos más altos. De hecho, nosotros como Colombia, en estos momentos tenemos muchas mujeres en cargos directivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mujeres que han estudiado, por supuesto, se destacan, pero cuando la mujer no ha estudiado, cuando está en los niveles bajos de la pirámide, es más difícil que pueda conseguir empleo incluso de cualquier cosa y tenga definitivamente que quedarse en temas del hogar o en emprendimientos y actividades informales. Entonces, bueno, aquí me tocó correr aquí, tenía otras cositas, pero bueno, le doy el espacio entonces a Ernesto para poder continuar y quedo atenta a cualquier pregunta y cualquier otra intervención que pueda hacer. Gracias. Muchas gracias, compañera. De verdad, ha sido un placer escuchar todo ese referencial histórico de los orígenes del patriarcado, del papel de la mujer desde los orígenes históricos de esta lucha feminista. Y bueno, le agradecemos de todo corazón. Estoy coordinando con la compañera Gloria para que las preguntas queden al final, ya que ella está hoy en una agenda bastante apretada. Ustedes entenderán pues la representación política que ella lleva a nivel nacional y abrió un espacio bastante difícil para ella, pero le agradecemos inmensamente. Entonces las preguntas, porque ya sabemos que hay varias personas con intención de preguntar, las preguntas vamos a dejarlas para el final, luego de la intervención de la compañera Gloria Flores. Entonces, Gloria Flores es una compañera luchadora social histórica del movimiento feminista en Colombia. Ha tenido la oportunidad de estar al lado de mi compañero Gustavo Petro a nivel nacional, siendo su coequipera en muchas luchas, siendo su secretaria de gobierno en la Secretaría de Gobierno de la Colombia Humana, y fue candidata al Congreso. Se presentaron algunos artilugios ahí que la impidieron llegar al cargo, pero la lucha continúa y ella está ahí detrás de bambalinas en todo el proceso de construcción del pacto histórico. Hoy ella recibió un par de noticias buenas de unas gestiones políticas y eso la han tenido muy atrapada en ese proceso de construcción que ella lidera a nivel nacional, y por eso esperamos que hoy nos comparta, así sean unos 5 minuticos de su tiempo, con unas palabras motivadoras para esas mujeres que están conectadas y unas palabras de conocimiento y reflexión para los hombres que también estamos conectados. Entonces, en este momento, Gloria, si estás en línea, por favor, tienes la palabra. Bienvenida. Bueno, Ernesto, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un placer estar conectada con ustedes, con el proceso que ustedes adelantan en el Cesar y en general tú que has liderado la organización sindical del Magisterio Colombiano, con Asómate. Bueno, he oído a Astrid en su intervención, ha sido muy completa y nos ha presentado un importante panorama. Yo quisiera remarcar algunas cosas. Estamos viviendo en Colombia un momento definitivo para transformar la historia. Las mujeres tenemos que asumir ese liderazgo con mucha contundencia y con una decisión firme desde los territorios de aportar a la construcción de la Colombia humana que hoy se impone por la enorme crisis que vive Colombia. Yo creo que nunca antes habíamos sentido tan cerca la posibilidad de la transformación, porque la misma pandemia, el COVID, que ha afectado a la humanidad, a nosotros en particular y a nosotras en Colombia, nos ha permitido generar una conciencia mayor sobre las profundas desigualdades que están en nuestra sociedad
y la enorme corrupción que se ha impuesto sobre nuestros territorios. En el departamento del Cesar, como bien lo decía Astrid, no solo se ha vivido esa desigualdad y esa violencia producto del conflicto armado, sino ha sido también el departamento del Cesar uno de los más afectados por la megaminería. Hoy tenemos un conflicto profundo con Prodeco, con los trabajadores y las trabajadoras que van a quedar cesantes. Se van, dejan los huecos, los problemas sociales, ambientales y los problemas laborales que van a circundar aún más en los territorios del departamento del Cesar. Y las mujeres tenemos que asumir esa batalla, ese liderazgo para acompañar al movimiento sindical en esa lucha y, por supuesto, a los habitantes de los territorios que han sido afectados por la megaminería. Entonces, eso como una introducción de que las mujeres no estamos ajenas, sino por el contrario, somos hoy protagonistas de la construcción de esa nueva Colombia, que implica en estos momentos, desde los territorios, desde lo local, desde los departamentos, unir fuerzas con los distintos sectores sociales, políticos, progresistas, democráticos, con sectores ciudadanos. ¿Para qué? Para la construcción de ese pacto social y político histórico que ha convocado Gustavo Petro y al que se han unido fuerzas políticas y sociales en el orden nacional. Pero si ese pacto social histórico, ese pacto político histórico no se edifica desde los territorios y se ve como una posibilidad real de transformación del poder local y del poder territorial, no estamos haciendo lo suficiente. Entonces, está a la orden del día, de un lado, la transformación de los territorios, la generación de consensos y de agenda común desde los territorios, y en ese contexto, la necesidad de visibilizar y potenciar el trabajo y el liderazgo de las mujeres y de las mujeres de distintos sectores sociales. Porque a la par de ir trabajando desde la inclusión de la mujer, tenemos que trabajar desde una visión de interculturalidad, es decir, de incorporar los distintos pueblos, sectores que en nuestros territorios deben trabajar en una agenda intercultural. Tenemos que hablar de las mujeres indígenas, de las mujeres afrodescendientes, tenemos que hablar de la mujer campesina, de la mujer trabajadora, de la mujer profesional, de la mujer del barrio, de la mujer vendedora informal, es decir, incorporar a la mujer empresaria, emprendedora en todos estos procesos de transformación. Se atraviesan entonces dos grandes agendas, la agenda del feminismo, que hay varios feminismos y no podría, digamos, dedicarme en estos momentos a detallarlo. El feminismo por un lado, pero también desde un enfoque de interculturalidad y de inclusión de sectores que históricamente han estado relegados de la agenda política nacional y de las agendas políticas territoriales. Lo que ha pesado sobre nosotras y sobre los distintos sectores sociales y pueblos ha sido la exclusión histórica. Y es el momento de unirnos en ese propósito común de incluir esas agendas políticas, sociales, económicas y ambientales desde una visión desde la interculturalidad atravesada con una transversalidad del rol y del papel que debemos jugar las mujeres. Sí, parece que hay un problemita con la conexión de la compañera Gloria. Por favor, ¿alguien me confirma? Claro, compañero, no se perdió el audio. Ok. Transmisión. Bien, bueno, compañeros, continuamos entonces. Si la compañera Gloria retoma la conexión, pues la seguiremos escuchando. Si no, los invito entonces a ir levantando la mano para dar un espacio de 5 a 10 minutos para preguntas, y pues tenemos a una compañera, la compañera Astrid, y también otras mujeres que están aquí conectadas, como las compañeras miembros de la Junta Directiva de Asómate y otras profesionales que he visto que se han conectado, también podrían responder las preguntas que se generen. Pues la idea del evento es propiciar un espacio de conversación. Entonces, están todos invitados a levantar la mano, a hacer sus preguntas, y esperemos que la compañera Astrid, que nos siga acompañando en la conexión, nos pueda ayudar en las respuestas o darnos la participación a todos los demás. Pueden ir levantando la mano
Aquí sigo, Ernesto, aquí sigo. Ok, Astrid, gracias. Gracias por tu tiempo. Vamos a dar entonces un chancecito para que se animen a hacer preguntas. Y bueno, sería muy importante a manera de respuesta a algunas dudas que planteó Astrid en su intervención sobre la organización femenina dentro del sindicalismo. Y en el caso de Asómate, nosotros tenemos ahorita el 30% de los cargos directivos son femeninos. Era el 40%, pero hubo un inconveniente con una compañera. Disculpa, la compañera Gloria se está reconectando en este momento. Gloria, si retomaste la conexión y estás en disposición, te escuchamos cuando quieras. La compañera Gloria está conectada, pero no sé si tenga la posibilidad en este momento. Bien, mientras que Gloria retoma, Astrid, dentro de la organización sindical, pues de Asómate, siempre hemos brindado el espacio. Hay que reconocer que no es el que aspiramos tener, porque estamos apenas entre el 30 y 40% de las directivas. Esperamos que sea como mínimo el 50% de mujeres dentro de la organización sindical. Pero también es importante decir que la formación sindical es un proceso paralelo a la formación profesional y que no ha sido fácil convencer a muchas líderes para que se involucren. No ha sido fácil. Entonces, siempre estamos pendientes de abrir espacio para que participen en las negociaciones colectivas locales o nacionales, pero desafortunadamente el rol de ama de casa a veces coadyuga a esta opresión machista que viven las mujeres. Bueno, tenemos a la compañera Gloria de vuelta. ¿Me escuchas, Gloria? Sí, qué vergüenza, ¿no? Se cayó el internet. Yo estoy en Santa Marta porque estoy aquí y discúlpeme, pero se cayó el internet. Estaba tratando de comunicarme por el celular y no fue posible. Qué vergüenza con ustedes, pero se me salió de las manos. Tranquila, Entonces, pasa en la tecnología. Sí. Te seguimos escuchando. Entonces, retomando, tenemos un desafío enorme con la construcción del Pacto Social y Político Histórico. Y en eso tenemos que estar totalmente comprometidos y comprometidas las mujeres en especial en el liderazgo de ese proceso de unidad, de convergencia, de alianzas para poder sacar adelante las tareas que tenemos en el país. América Latina lo ha demostrado, solo la unidad de los pueblos y de los distintos sectores permitirá eso. Y la agenda de las mujeres fue posible su avance y su participación política en esa América Latina progresista gracias al papel rotundo que han jugado las mujeres en los procesos constituyentes. Un ejemplo, tanto el proceso constituyente de Venezuela, Ecuador y Bolivia planteó la necesidad de la paridad de género en la representación política y eso obligó a cambios, no solamente a listas con el 50% de mujeres y el 50% de hombres, sino asegurar la representación a través de listas cremalleras y de listas cerradas. Es un proceso político de largo aliento y de largo alcance. Por eso uno ve las asambleas y las asambleas nacionales, tanto de Ecuador, de Venezuela como de Bolivia, con una participación paritaria de mujeres, porque se aseguró realmente la participación real de la mujer. Porque no es fácil, como lo decía Astrid, romper con tantos siglos y milenios de sociedades patriarcales que han excluido a las mujeres del ejercicio de lo público y de la política. Y no es fácil romper con, primero, esos siglos y siglos de patriarcalización de nuestras sociedades y también pues que han ejercido una violencia sistemática con las mujeres en todos los órdenes. En la participación política de las mujeres también hay ejercicios de violencia política enormes que tenemos que encarar como una de las prioridades también de la agenda de las mujeres. Precisamente en estos momentos estamos convergiendo todos los nodos de la Colombia Humana para trabajar sobre un protocolo que elimine las violencias contra la mujer en el ejercicio de la política. Es un paso que tenemos que dar de manera decidida las mujeres de los distintos sectores,
porque es una realidad. La violencia política no solamente es una violencia física, es también una violencia de carácter económico. Para las mujeres es muy difícil trabajar y dar el paso hacia la política porque no cuentan muchas veces ni con el respaldo ni con los recursos económicos para hacerlo. Los avances que se han dado en América Latina es precisamente porque se asegura las garantías para ese ejercicio de participación que han permitido transformaciones radicales de las sociedades. Por cuando hay unos congresos, asambleas nacionales con una participación paritaria, pues la voz de la mujer se eleva y la voz de los pueblos, como también como medida afirmativa, también se ha elevado, y por eso tenemos agendas supremamente progresistas que permiten no solo la inclusión de las mujeres, sino también de los pueblos que han sido discriminados históricamente en nuestras sociedades. Hay unos conceptos que tenemos que aprender o incorporar, digamos, en nuestros análisis y en nuestra acción, que tienen que ver con que no solo necesitamos despatriarcalizar nuestras sociedades, sino al lado de eso se tienen que descolonizar nuestras sociedades. Somos sociedades totalmente colonizadas que nos han impuesto culturas desde arriba, que han segregado y han desconocido nuestras propias culturas, las que habitaban estos territorios originarios, también las culturas que vinieron con la esclavitud desde África, que son necesariamente hoy deben ser rescatables, y por eso la agenda hoy de América Latina atraviesa por dos grandes conceptos: despatriarcalizar y descolonizar. Son dos tareas que tenemos que trabajar de manera conjunta, de manera complementaria, para poder avanzar en una agenda realmente de inclusión cultural, ambiental, económica, social en nuestra Colombia, en esa Colombia que queremos transformar con toda la decisión en el 2022, y que lo estamos haciendo desde hace muchísimos años con el esfuerzo y el compromiso de las mujeres y de los hombres de los distintos sectores sociales. Yo dejaría, digamos, mi intervención. Yo sé que ha sido breve y ha sido accidentada por el corte del internet, pero con todo mi compromiso con ustedes. ¿Qué más que el departamento del Cesar, así como este departamento del Magdalena y de La Guajira, que tienen esa enorme diversidad cultural, enorme diversidad ambiental, para poder incorporar esa agenda en la construcción desde los territorios de este pacto social, político, histórico que necesita el país para salir del atolladero, para salir de la enorme crisis de la violencia y poder construir los escenarios de la justicia social, de la paz, de la soberanía y de la dignidad para nuestros pueblos. No concibo un proyecto feminista sin hablar de despatriarcalización, de descolonización, y sin hablar de la necesidad de transitar hacia un modelo distinto del buen vivir, y no un modelo neoliberal que nos ha llevado a la hecatombe, a la crisis más profunda, a la pobreza y a la esclavitud del siglo XXI, como dice el Papa. Tenemos que trabajar en esas tres direcciones: transformar el modelo por un modelo del buen vivir, despatriarcalizar y descolonizar nuestro pensamiento, pero también nuestras acciones, para poder estar a tono con esas sociedades incluyentes, multiculturales, que son las que deben fortalecerse en una agenda de país progresista y de avanzada. Y las mujeres estamos ahí. Las mujeres estamos no solo para luchar contra la violencia de género, estamos para luchar por un país incluyente, por un país con justicia, con paz y con desarrollo. Nuestra agenda es integral y tenemos que estar en el liderazgo, Astrid, y tú desde el territorio, de la construcción precisamente de esa agenda de los territorios para transformar a Colombia. No podemos concebir un cambio nacional si no se transforma la realidad local y territorial. Por eso también, al lado de una apuesta de la necesidad de unir a todos los sectores para poder tener un proyecto y un gobierno incluyente y democrático y progresista, tenemos que trabajar hacia las listas al Senado y Cámara, que deben tener participación de mujeres y de hombres de manera equitativa, pero garantizando el avance significativo de la mujer en el poder político.
y garantizando, por supuesto, la inclusión de los diversos sectores. Solo así podremos transformar los territorios. Las listas a Cámara hoy se constituyen en una propuesta necesaria, fundamental, porque cuando se avanza en lo territorial, se avanza precisamente hacia el otro paso que tenemos que dar, que es construir gobiernos incluyentes, democráticos, progresistas desde los territorios para superar la corrupción y la violencia que tanto daño nos está causando en nuestros municipios, en los distintos, digamos, departamentos del país. Esa es una tarea inaplazable, una tarea esencial en el que las mujeres con enorme liderazgo tenemos que estar codo a codo con los hombres construyendo los caminos de la inclusión, de la hermandad, de la solidaridad y de la paz. Y muchas gracias por invitarme y aquí estamos de todo corazón conectadas con ustedes, con ese proceso y con esa tierra valiente del Cesar. Un abrazo. Muchas gracias, Gloria. Un afectuoso saludo, de verdad, para todos los compañeros que en lo nacional están liderando esto del pacto histórico. De parte de Asómate les enviamos nuestro fraternal saludo y nuestro convencimiento de que es el camino de la transformación que necesitamos. En lo que podamos aportar a esa construcción desde lo pedagógico, lo educativo, estamos a su servicio. Muchas gracias, Gloria. Bien, compañeros, entonces vamos a ir dando ya final a esta hermosa reunión conmemorativa con unas preguntas. Vamos a ver entre el público, compañeras o compañeros que tengan alguna inquietud y pues estaremos aquí prestos a responderlas. Bien, si no hay... bueno, aquí tenemos una pregunta. Bien, tienen la palabra. Dale. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Dana Fernández y yo más que una pregunta, en realidad tengo una pauta para discusión. Me gustaría mucho, así como las dos mujeres que hablaron, todas las mujeres que estamos aquí, discutamos sobre esto. Mi pauta es, recuerdo que la mujer que habló de último, creo que fue Gloria, habló sobre los tipos de feminismo. Ella no quiso adentrarse mucho. Me imagino que por tiempo, porque en realidad es un debate bastante amplio, pero yo quería recalcar el feminismo negro, que es un feminismo que no se habla mucho. Hay muchísimos tipos de feminismo en realidad, pero el negro es el que se deja por último, y a mí me parece muy interesante porque el feminismo negro es algo que nos encapsula a la mayoría de mujeres de Colombia por el multiculturalismo y la diversidad de razas, pues. Otra cosa también sobre esa línea es que he visto muchas mujeres ahora, justamente en este día, que dicen que este Día de la Mujer no las describe, ¿sí me entiendes? No es un Día de la Mujer que ellas se sientan orgullosas, y son mujeres negras que lo han dicho, y dicen que es porque ese Día de la Mujer es un Día de la Mujer blanco. He visto muchas personas hablando sobre eso y yo quisiera escuchar opiniones sobre eso porque me parece una discusión bastante interesante, pues lo del Día de la Mujer no abarcar a mujeres negras, pues ya sabemos la historia, y también porque se comenzó con un grupo de feministas blancas que mientras ellas estaban, por ejemplo, quemando brasieres en la calle, mujeres negras estaban en sus casas atendiendo a sus hijos y haciéndoles todas las tareas del hogar y, en fin, como esclavas, como ya sabemos en la historia. Entonces quería escuchar a las personas que piensan al respecto. Bien, no sé si Astrid quieres darnos alguna apreciación. Sí. Claro que sí, Dana, gracias, Dana. Bueno, y me alegra que se animen, ¿no? Las veo muy calladas, nosotros las mujeres somos más habladoras, siempre cuestionamos las cosas, entonces, bueno, qué bueno, Dana. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, casualmente con mi esposo, que siempre me acompaña en todos estos temas y nosotros discutimos muchas cosas, es algo que hace un tiempo hablábamos y decíamos cómo precisamente esa conmemoración del Día de la Mujer en esta fecha nace de una lucha de mujeres blancas, incluso
con algunos tipos, a pesar de las condiciones que tenían, con ciertos privilegios respecto sobre todo a esas mujeres negras que padecían en esos momentos, como dices tú, temas incluso hasta de esclavitud. Sin embargo, independientemente de eso, yo sí creo que finalmente lo que sirve esto es para aprovechar el espacio y poder reivindicar y poder promover todo este tipo de cosas como las que tú estás proponiendo. Entonces me parece interesante y más que todo que el mes de marzo, que digo que el día no es hoy 8 de marzo, sino que todo el mes de marzo se realizan eventos, chévere que pudiéramos hacer algo antes de que termine el mes y podamos dar esa discusión y contar un poco, incluso invitar compañeras mujeres de otros departamentos y hablar de eso que tú estás proponiendo, porque es cierto, hay luchas que son, si de por sí la lucha de la mujer es invisibilizada, la lucha de la mujer negra, la lucha de la mujer indígena es invisibilizada. Mira que en el caso, por ejemplo, de las mujeres indígenas en estos días, analizábamos cómo las niñas desde los 10 años incluso, eran violadas y eran abusadas en muchos de estos pueblos indígenas aquí en el Cesar y también en La Guajira, y yo creo que eso se ve casi en todas partes. Y cuando se denuncia eso, prácticamente ellos no reciben ningún tipo de amonestación ni penal ni nada, de todo lo, incluso lo justificaban en que no es que esas mujeres son coquetas, en que las mujeres se visten así, se visten asado. Entonces yo sí creo, Dama, que hay que ampliar el espacio. Desafortunadamente, pues este espacio de hoy, bueno, yo entiendo las preguntas y los tiempos, no da para de pronto uno poder tratar, y yo creo que fue una pincelada de todo lo que hay, pero sí hay mucho por trabajar, mucho por construir, y hay que construirlo con las mujeres que incluso se autorreconocen como negras y que de hecho las encuentra uno por todos los lados. Y de hecho nosotros todas, miren, a mí me ven así más blanquita que de pronto que un poco, y resulta que yo también tengo raíces negras a través de mi papá. Mi bisabuela fue una mujer negra. Pero entonces por eso digo yo, el tema de ser negro no, como dices tú, es prácticamente de toda la sociedad colombiana. Desafortunadamente no se visibiliza esa situación. Entonces chévere que lo podamos discutir. Y yo creo que Ernesto nos fue una tarea que pudiéramos trabajar en conjunto y abrir esos espacios para tratar todos estos tipos de temas. Gracias, Astrid. Sí, precisamente Asómate en la semana que acaba de pasar está configurando su coordinación pedagógica, y una de las tareas es lanzar la escuela digital para el maestro. Dentro de esos procesos de formación, uno de los temas que definitivamente tiene que estar es el tema del liderazgo femenino o el liderazgo feminista. Entonces, me comprometo a gestionar ante la Junta Directiva o ante la coordinación pedagógica de Asómate que estos espacios de intercambio de saberes van a seguir continuando, y seguramente te vamos a estar invitando a Astrid y los demás compañeros. Bueno, para ir terminando, porque creo que ya el tiempo se nos agota, ¿alguien más quiere participar con alguna pregunta, alguna reflexión, alguna anotación o alguna sugerencia también? Son bienvenidas. Buenos Bueno, días. tenemos aquí a la compañera Juliet Campillo. Tienes la Sí, palabra, Juliet, te escuchamos. sí, buenos días a todas. Feliz día para todas. Quería decir que como hablaba la compañera y la señora Astrid, fueron contextos diferentes entre cuando nació el feminismo blanco, como le llamaríamos, y por debajo o en otros contextos el feminismo blanco, pero en realidad no hay espacio para diferencias porque se construyeron en contextos muy diferentes, en épocas un poco diferentes una de la otra, pero la idea principal es todas unidas como mujeres. Lo que ha puesto una en pro de la construcción social en pro de los derechos de la mujer le ha servido a muchas, sin importar su color de piel, sin importar su estrato. Si uno un poquito de historia más atrás, se da cuenta que mujeres rebeldes, mujeres valientes, mujeres inteligentes han estado en muchas ocasiones de la historia, desde la que uno menos espera, peleó por sus derechos y por su verdad. Entonces, yo siento que en este mundo actual, darle un espacio
al rencor o a la envidia o de pronto a mirarnos como diferentes unos de otros no tiene sentido. Más sentido tiene ver qué nos une y luchar juntas por eso. Vale, muchas gracias, Juliet, por tu participación. ¿Te quieres hacer alguna anotación? Yo quisiera, yo Gloria. quisiera hacer un comentario sobre la reflexión que acaban de hacer las compañeras. Ajá. Evidentemente, sí, las mujeres tenemos que estar unidas, pero nosotras no podemos abstraernos como mujeres de las diferencias también de clase y de las diferencias de opción política y de transformación. Hay un feminismo que, por supuesto, también acompañamos en el sentido de la necesidad de los avances de los derechos de las mujeres en nuestra sociedad, pero no necesariamente ese feminismo se plantea como apuesta la transformación del modelo y la transformación de la sociedad de fondo. Entonces, sí hay diferencias políticas que debemos tener en cuenta. No es lo mismo la agenda de las mujeres afro, de las mujeres indígenas, de las mujeres campesinas, a de algunas mujeres que quizás sí reivindican los derechos de las mujeres en general, pero no se plantean la necesidad de transformar la sociedad. Y no es solamente el feminismo blanco, como se ve o como se ha estipulado, quizás sí se concentra en la agenda feminista y no ve más allá, pero tenemos que ser capaces de, por eso insisto en que las feministas tenemos que hablar de despatriarcalizar nuestra sociedad, pero también de descolonizarla. Y descolonizarla significa tocar también las raíces del problema que tenemos en nuestras sociedades, especialmente en América Latina y en otros continentes que han sido afectados por procesos de colonización y de patriarcalización profunda, que han dominado sociedades, que les han impuesto culturas y modelos desde afuera, y necesitamos recuperar lo propio desde un enfoque intercultural. En algunas tareas nos vamos a encontrar todas las mujeres, en otras quizás no, porque, un ejemplo, la vicepresidenta hasta ahora, Marta Lucía Ramírez, habla de la agenda de las mujeres y el proyecto político de las mujeres, pero ¿desde dónde se sitúa ella? Entonces, aquí también hay diferencias de clase, de concepción, de qué tipo de modelo y de sociedad queremos para nosotras, y quizás ahí está parte de la reflexión que tenemos que asumir las mujeres. Y la pelea no es entre mujeres y hombres. Por supuesto que las mujeres tenemos que avanzar. Muchas veces no ha sido fácil para nosotras, ocupar algunos espacios ha sido bastante difícil, y los hombres tienen que generar un proceso de conciencia también de transformación interna, y yo considero que una escuela sobre feminismo debe incorporar también a los hombres, tiene que ser compartida entre hombres y mujeres, porque tenemos que edificar esas nuevas masculinidades para poder construir sociedades incluyentes donde todos y todas podemos estar, ser y construir una sociedad distinta. Muchas gracias, Gloria. Interesante tu apreciación. Y a propósito de lo que comentas, de cómo los hombres tenemos que involucrarnos, yo tengo una pregunta para ustedes, compañeras. Y es que en la medida en que el hecho de haber nacido en una sociedad machista hace que el hombre, quiera o no quiera, asuma comportamientos machistas en determinado momento de su vida. Los procesos de educación y de concientización hacen que esos comportamientos vayan quedando atrás. Sin embargo, hay una tensión que a mí me gustaría abordar, y es la tensión entre el feminismo light y el feminismo extremo, mal llamado feminazis. Entonces, esa connotación del feminismo light, en donde es un feminismo que llega a justificar muchas veces la opresión patriarcal, frente a ese feminismo extremo, mal llamado feminazis, que llega a objetivar el hombre dentro de todo lo que es malo. Creo que son dos extremos de la lucha femenina en mi papel de hombre. Estoy haciendo un análisis que evidentemente estoy haciendo lo posible por ser empático, pero no lo voy a lograr hacer porque soy hombre. Sin embargo, me preocupa en el proceso de formación con mis hijas, en el diálogo con mi pareja, cómo manejar esa tensión
entre el feminismo light y el feminismo extremo, porque pues, en lo personal he presenciado situaciones en donde, por ejemplo, la gentileza de un hombre es confundida con la subyugación de la mujer o con las situaciones en donde se supone que el hombre está simplemente siendo gentil. Entonces, es una línea muy delgada entre la gentileza y entre la subyugación de la mujer. No sé qué opinan ustedes que son expertos y ya tienen bastante campo de estudio. Bueno, bueno, voy a contestarlo aquí mientras la doctora Gloria parece que se desconectó, no sé. Bueno, casualmente es una de las discusiones que yo he tenido con las que a veces no me encuentro digamos, con ciertas luchas alrededor de eso. Yo no es que considere que yo estoy en un feminismo light, ni mucho menos. Yo pienso que, y eso es uno de los temas desde el desconocimiento de pronto de cómo entender el feminismo para cada quien finalmente, ¿verdad? Entonces no estoy de acuerdo con esas posiciones extremas. De hecho, a mí no me parece que esas posiciones extremas realmente beneficien, porque aquí no se trata realmente de seguir creando barreras entre hombres y mujeres. Lo que nosotros necesitamos y yo siempre hablo, es de construcción conjunta. Lo que hay que hacer es una pedagogía real, de verdad, de alrededor de cuáles son esas luchas y por qué trabajamos o qué es lo que nosotros estamos buscando, porque no es necesariamente ahora es pasar el extremo entonces del machismo al feminismo, donde se ataca al hombre per se por ser hombre. O sea, para mí eso no tiene sentido. Yo soy una mujer casada, madre de 2 hombres y de una niña, y tengo 2 hermanos, y me la llevo muy bien con los hombres, y he trabajado en entornos con hombres y con mujeres y con equipos de trabajo, y la verdad que particularmente cuando siempre se ha trabajado en el respeto, pues las cosas se pueden sacar. O sea, realmente yo creo que la tarea, Ernesto, es hacer pedagogía, es enseñarle también, como dices tú, a tus hijos, ese respeto, esa igualdad entre hombres y mujeres, porque yo creo que no se trata de eso. Pero una de las cosas que yo planteo en esto, y es que la lucha feminista no debe ser solo, así como se lo digo a los sindicalistas cuando les decía ahorita que la lucha no puede ser solamente por reivindicaciones laborales, tampoco nosotros podemos caer en los extremos de solamente por reivindicaciones de género, sino que uno encuentra, yo les digo a veces a la gente, a las mujeres que me cuestionan sobre eso, yo les digo, dile a una mujer que vive en un municipio del Caribe colombiano, por ejemplo, que ha criado 5 hijos, que de pronto de sus hijas fueron abandonadas también con hijos, que le ha tocado trabajar, que le ha tocado sufrir machismo, que le ha tocado sufrir abuso, pero que le ha tocado sufrir desplazamiento forzado, por ejemplo, de su tierra, que le ha tocado luchar por siendo víctima, que le ha tocado que sufrir y ver cómo sus hijos, incluso ella pasa hambre muchas veces. Dile que ella no es feminista, porque simplemente ella no maneja el discurso feminista que están hablando ustedes sobre patriarcado, sobre autodeterminación, sobre autonomía, porque es que finalmente el discurso se queda en discurso y en palabras bonitas, pero finalmente son las acciones las que de verdad hablan. ¿De qué me sirve a mí hablar aquí de feminismo, de patriarcado y de todo lo demás, si cuando mis hijos, por ejemplo, no sienten respeto hacia la mujer o hacia las demás personas independientemente de su condición? Entonces yo sí creo que esto es un tema de construcción, es un tema de que cuando la mujer trabaja, cuando la mujer educa, y no hablo solamente de la familia, sino por ejemplo en este caso de educadoras, cómo nosotras somos capaces de transformar esa forma de ver el mundo, pero también cómo construimos al lado de los hombres. Yo creo que esa es la tarea. Para mí es eso, yo lo veo de esa manera, respeto mucho la forma como lo puedan ver los demás. Esto es un tema de diversidad, pero realmente no apoyo
esos extremos no los apoyo, esos ataques, eso de no me junto con los hombres porque es que ellos son, no me parece. Realmente yo creo que si queremos nosotros construir una sociedad verdaderamente justa, una sociedad incluyente, donde podamos, en términos de lo que hablaba la doctora Gloria, de descolonizar todo lo que estamos viviendo, tenemos que trabajarlo juntos, hombro a hombro. De otra manera no es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid, por tu tiempo. Y con esta intervención vamos dando final a esta conferencia. Les recuerdo que esta conferencia va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Asoma TV Colombia. Ahí pueden compartirla, pueden volver a verla y pues también estaremos respondiendo preguntas en los comentarios del video en YouTube. Para todos, muchas gracias por su tiempo. Este debate apenas inicia, tiene que ser un debate permanente, una construcción colectiva de llevar el discurso feminista, la reflexión sobre las acciones concretas que se deben llevar al contexto real. Lo vamos a seguir dando, compañeros. Un abrazo para todos. Le agradecemos aquí, saludo a la compañera que desde CRT Córdoba nos está saludando. Bueno, antes de despedirnos tenemos a la compañera Lidia Fernández que está levantando la mano. Lidia Fernández es una directiva de Asómate, es una de las compañeras directivas históricas también, cofundadora del sindicato. Y bueno, antes de despedirnos vamos a escucharla. Lidia, tienes la palabra. Gracias, Ernesto. Muy buenos días para todas y para todos los compañeros que nos acompañaron en esta mañana. Agradecerle a Astrid por su compañía, por sus palabras. Y pues, obviamente, para que no quedara en el aire que las mujeres de Asómate estábamos pues calladas, sino que entendemos los tiempos de todos y pues también yo en este momento, lo que permite la virtualidad, escuchando atenta a todo, y cuando quise hacer una intervención empezaron mis estudiantes a preguntarme por el chat de WhatsApp, entonces se me dificultó haber participado antes. Invito a todas las mujeres que están conectadas hoy, incluso a los hombres, que este diálogo continúe, pues es una tarea. Yo me considero, digamos, aquí mientras hacía el análisis, no me considero una feminista light, pero tampoco me considero una feminazi. Digamos, en términos coloquiales, soy una feminista tipo fajardista porque estoy ahí en la mitad, que no desconozco las luchas que debemos hacer y que todavía estamos a hacer y que nos falta mucho, pero todavía no es tiempo de separar, digamos, esa lucha ahora entre mujeres negras y la lucha de mujeres indígenas, entre mujeres pobres y mujeres ricas. Primero debemos, digamos, hacer esa lucha que dice Gloria del patriarcado y los colonialismos, cimentar las bases y lograr cosas más firmes nosotras para luego entonces sí entrar a ubicarnos y hacer una lucha general de la reivindicación de todas, o sea, de cada quien, de la que de la que carece de recursos y esa que no maneja el diálogo de patriarcado y todo, pero igual está haciendo su lucha en su casa, trabajando y llevándole el bienestar a sus hijos, porque esa también es una feminista, y aquella que lo hace desde lo blanquita que es y desde sus privilegios, pero que también está pensando en aquella que carece de muchas cosas. Entonces, Astrid, espero que podamos volvernos a encontrar, volver o seguir en este diálogo que realmente es interesante para todas. Adana, gracias por habernos tocado y dejarnos la inquietud sobre esos feminismos, el feminismo negro, pero cuando ella hablaba del feminismo negro, yo pensaba también en el feminismo indígena que nosotros tenemos aquí, la lucha de nuestras mujeres indígenas en nuestra Sierra Nevada. Muchísimas gracias a todas las que participaron y estuvieron ahí. Gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias, Lidia. Bueno, ahora sí, damos por terminada la conferencia. Los invitamos a seguirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, a Maestro Asómate. Vamos a estar atentos a seguirlos invitando a todos estos eventos. Muchas gracias y finalizamos de esta forma. Muchas gracias por la invitación a todos, de verdad. Nos vemos en otra